Bienvenidos a una emisión más de Conexionistas y una emisión más de nuestra serie de cultura política, la cual pues de repente se pone tan interesante que ni arrancamos por estar platicando del tema mucho antes. Ya está con nosotros Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando, Alejandro, ¿cómo están? Amigas, amigos de Conexionistas, gustos de estar de nuevo con ustedes. Y Alejandro ya lo conocen, nuestro asesor y sobre todo pues el observador aquí de temas políticos de Conexionistas. ¿Cómo estás, Alejandro? Armando, Edgar, buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues, como siempre, un privilegio estar con ustedes y nunca faltan los temas Sí, no, interesantes e importantes en materia política. de veras que sí. Y el de hoy vamos a hablar de esta periodista Penilei Ramírez, ¿es verdad? Penilei Ramírez, efectivamente. La cual pues tiene ahorita ahora sí que los sabuesos del infierno se le fueron encima porque pues se atrevió. ¿Cómo ves este tema, Alejandro? ¿Qué lectura le das? O sea, todo lo que ha ocurrido desde que pues empezamos primero con el reporte de Otsinapa, pero ella se fue mucho más lejos, ¿no? A ver, yo plantearía el asunto en dos planos. Número uno, Penilei Ramírez es una gran periodista y creo que no hace falta defender su trabajo se defiende y se vende solo. ¿Sí? Claro. En ese sentido, cualquier periodista que tenga acceso a un documento como el que ella tuvo, comete un error grave si decide no publicarlo. Creo que y hablo como periodista, lo que hizo va en el interés del público. Se le ha atacado por razones que me parecen ridículas, francamente. No quiero meterme a esa discusión, porque para mí no debería haber discusión. Hay voces interesadas que la descalifican. Pero yo soy un convencido de que a la sociedad le conviene conocer las cosas. A veces ese conocer tiene costos, creo que no es el caso. Aquí no creo que haya revictimización ni revelación de ningún secreto que obstruya la investigación. La verdad es que todos esos me parecen pretextos. Entonces, yo hasta ahí dejaría. Penilei Ramírez es una gran periodista. Si yo hubiera tenido ese documento, hago lo mismo que hizo ella, y obviamente si hubiera tenido un medio que quisiera publicarlo como ella lo tuvo. ¿Sí? Porque a veces el periodista quiere publicar y el medio para el que trabaja decide no hacerlo. Yo celebro que aquí se haya publicado. ¿Por qué? Porque soy un convencido de que a la sociedad le conviene saber, y entre más sepas, mejor puedes tomar tus decisiones y normar tu criterio. Yo no creo en el ocultamiento de información. Eso es antiperiodismo. ¿Sí? Para los amigos que no tuvieron la oportunidad de leer lo que publicó la periodista, quizás valdría la pena así dos pinceladas, Armando, Alejandro, porque yo creo que y me parece muy bien lo que propones, la periodista, su ejercicio profesional no está en cuestión. El contenido del documento que ella pone me parece que es la clave porque lo decíamos fuera de micrófonos al iniciar nuestra conversación. Es un torpedo a la línea de flotación de uno de los principales ejes políticos de vinculación de poder que tiene el presidente mexicano y es con el ejército. Así Porque es. exhibe algunas cosas y entonces, ¿qué es lo que tú ves ahí específicamente? A ver, yo veo algo muy simple y muy sencillo. Ya lo dijimos, el tema no es la periodista, ¿eh? De acuerdo. Esa es una tontería, lo digo con absoluto respeto, pero es una tontería interesada. El tema es el contenido de lo que publicó, y el contenido del documento al que Penilei Ramírez tuvo acceso y describió en una columna bien acabada, clara, es, a ver, a los 43 muchachos los detiene la policía, los entrega a fuerzas militares, y esas fuerzas militares los detienen y los retienen ilegalmente. Sí se puede configurar, por supuesto que se va a configurar el delito de desaparición forzada, porque los detienen y luego los asesinan e intercambian información, intercambian opiniones en chats
diciendo Sí. quiénes estaban vivos, cuántos estaban vivos. No todos murieron la misma noche. Vamos, lo que se exhibió en lo único que ocurrió fue que se hizo público un documento que se había ocultado. Vamos, un documento cuyas partes fundamentales se testaron, es decir, se subrayaron en negro, se tacharon para que no se pudieran leer. A lo que tuvo acceso la periodista, y ella lo aclara, le filtraron el documento, como a muchos periodistas les han o nos han filtrado documentos e información, y uno valora si lo hace público o no, en mi opinión, nunca en función del contenido, sino en función de la confiabilidad de la fuente. ¿Sí? Y aquí, pues, la fuente era confiable, el documento es original, es el verdadero. ¿Por qué? Porque la descalifican por hacerse eco de la filtración y por hacerse instrumento de la filtración. Nadie ha dicho que el documento sea falso. Luego, entonces, tenemos que asumir que el documento es verdadero, porque Alejandro Encinas, qué triste papel está jugando Alejandro Encinas. De veras, ¿eh? Siendo quien es, A ver, Sí, sí. descalifica la filtración de información en ningún momento. Él es la cabeza de esta investigación, es la cabeza de la comisión. La cabeza de la investigación era hasta un rato un fiscal que renunció. Ahorita platicamos por qué. A ver, el documento es verdadero, nadie dijo que fuera falso, tenemos que darlo por verdadero, y lo que dice ahí es que los militares retuvieron ilegalmente y asesinaron a estos muchachos. Estoy de acuerdo con lo que dice Edgar Rodríguez, es un torpedo a la línea de flotación de la principal alianza que tiene el presidente el día de hoy, la alianza con el ejército. ¿Por qué razón? A ver, porque se está discutiendo acaloradamente si se debe o no terminar de militarizar la ya militarizadísima seguridad pública durante algunos años más, lo cual me parece equivocado, no solo ilegal, equivocado e ilegítimo, pero eso lo podemos discutir en otro programa, no es el tema de este. Se está discutiendo eso, el presidente quiere convencer a la sociedad y bueno, sus correligionarios, sus seguidores, quieren convencer a la sociedad de que si no se autoriza que el ejército permanezca otros 6 años en la calle, la estrategia contra la delincuencia va a fracasar. Esa ni siquiera es una deducción, esa es una falacia. Claro. La estrategia ya fracasó y el ejército está en la calle desde hace muchos años. Y no, Claro. eso Aquí, no tiene sustento lógico. Pero aquí aquí la lo gran pregunta importante es sería, que ese ejército, perdón Armando, ese ejército al que se le está dando el poder es el mismo ejército que asesinó a los muchachos de Ayotzinapa. Eso es lo que revela el documento. Ese es el tema, no es ningún otro. No es si Penny Lane es más o menos importante que Julian Assange. No es ninguna de las tonterías que hemos estado leyendo. Ese es el tema. Es este ejército empoderado, defendido por el presidente. Es el mismo. No es otro ejército, es este que desapareció y asesinó, según la investigación de este gobierno, no según la investigación de Peña, no según la investigación de Calderón, no según la investigación de la oposición, según la investigación de la Comisión de la Verdad de este gobierno, esa que descalificó la verdad histórica de Murillo Karam. Según su investigación, la comisión que encabeza el subsecretario Encinas fue el ejército, apoyado por los policías, presidente municipal, lo que tú me digas, pero el operador fue el ejército. Claro. Ahora, aquí la situación es de que el presidente, desde antes de ser presidente, desde el año pasado, obviamente, trae la conversación de Ayotzinapa, de los estudiantes, etcétera, etcétera, y ya había armado aquí todo el tinglado para, pues, ser ahora sí que presentarse en la sociedad como el que finalmente logró desentrañar todo esto, ¿no? Viene esta filtración, viene esta situación, y pum, como dice Edgar, un cañonazo a la línea de flotación, literalmente. ¿Cómo deja esto el presidente ante la gente, ante los electores, pues ahora sí que la gente que en un momento dado es la que va a pensar si le conviene o no le conviene el tema del ejército?
Mira, yo creo, Armando, que la popularidad del presidente es tal Sí, que él en lo personal va a soportar este golpe como ha soportado otros. Ahora, el ejército queda en entredicho. La ok. estrategia de combate a la delincuencia que nos han vendido de las últimas semanas como la correcta, le tenemos que dar todo el ejército, pues queda en entredicho. El presidente la va a librar. No digo que no se vaya a llevar un raspón, ya se llevó varios, Sí, pero su popularidad le da para librarla. Ahora, el problema en este sentido, en mi opinión, es que el presidente tiene mucha popularidad cuando es calificado él como presidente, él como redentor, pero su gobierno está muy mal calificado. O sea, la buena popularidad, las buenas notas del presidente no trascienden a su gobierno. Cuando lo califican por sus políticas públicas, en materia de seguridad sale reprobado con las mismas encuestas que dicen que él es un hombre popular. Es un presidente popular y es un presidente con calificaciones reprobatorias como gobernante. Es las dos cosas al mismo tiempo. Suena paradójico, sí, lo sé, lo entiendo. Creo que no hemos acabado de entender por qué ocurre esto, pero vamos, es un hecho que así se están dando las cosas. Vamos a ver al momento de las elecciones. El presidente no va en la boleta. Si estas malas calificaciones de gobierno significan algo. Porque una cosa es la calificación del presidente, otra Ajá. cosa es la calificación a sus políticas públicas. En este caso, pues repito, me tomo la frase de Edgar, es un torpedo a la línea de flotación de su estrategia de combate a la delincuencia, de la que por lo menos mediáticamente vende. El ejército es el único que nos puede salvar. Pues si el ejército es el único que nos puede salvar, y como ya lo dijeron muchos especialistas, y lo han dicho hasta en películas, caramba, el ejército no es un bisturí, es una espada. ¿Sí? Entonces, el lo ejército del ejército. comete esta clase de excesos. Una última reflexión para cerrar esta conversación y yo veo más bien, Armando, un poco también tratando de poner mi opinión en esta pregunta que haces. Yo creo que el efecto al interior de la correlación de fuerzas de los grupos que se están moviendo ahorita en términos sucesorios. Ningún candidato de la oposición, quien sea, del color que venga la oposición, ni ciudadano, ni de donde, y mucho menos de Morena, va a ir o va a querer jugar un proceso electoral sin la alianza con el ejército. Nadie va a ir descobijado y no creo que haya alguien, algún grupo que se atreva porque me parece suicida. Es decir, el ejército hoy tiene una presencia tal que no sentarse a platicar con el ejército para tratar de decir, en caso de que yo gane, ustedes van a tener A, B, C, D, ¿no? Primera, porque hay espacios que ya tienen, Sí, que por todo lo que ha estado pasando, pero segundo, yo quiero hablar en términos políticos. Ahora, esto que ocurre, quiero pensar, y es ahí mi pregunta, Alejandro, bueno, al interior del ejército también hay grupos. O sea, al interior del ejército debe haber inconformes. Lo que pasa es que la disciplina castrense es tal que pareciera que estamos hablando de un monolito, pero sabemos, ¿no?, que en temas de realpolitik eso no es así, o no necesariamente. Entonces, cuando esto se expone, yo quiero pensar que lo más difícil para el presidente de México es que sus creencias, su grupo cercano de militares, por supuesto, haya salido afectado. Porque si es así, entonces los otros grupos que están alrededor pudieran aprovechar esto quizás momentáneamente para una especie de repunte, para un reacomodo interno, que creo yo que solamente estando adentro se puede conocer. Y yo no veo yo que haya una afectación directa a la imagen del presidente, como dices, lo veo cuesta arriba, pero sí creo que le pone o le complica un poco, porque el caso Ayotzinapa está lejos de cerrarse.
y está lejos de convertirse en un asunto que ha sido gestionado de manera satisfactoria. Parece ser que cada vez se complica más. Y en esa complicación, pues entra esto que pone el dedo en la llaga, y por eso yo veo que la sobrereacción, porque así la vi, por parte de todos estos grupos que apoyan, porque en realidad expone, ¿no?, lo frágil que puede convertirse esta alianza que tiene, política que tiene el presidente con este grupo cercano, a los cuales yo no identifico rostro alguno al interior del ejército, pero creo que mi lectura sería que por ahí también podría ir este tema de afectación, no sé cómo lo veas. Te la complemento y la duplico. A ver, es una filtración, viene de dentro del gobierno. ¿O del ejército? O del ejército, Wow, wow. pero es evidente que hay grupos que sabían que esto iba a afectar al ejército y que iba a poner en entredicho la estrategia del presidente. Esto, insisto, no lo filtró Calderón, o Fox. No, a ver, se filtró desde dentro del gobierno. Y eso nos habla de que, así como Edgar dice, hay grupos dentro del ejército que no necesariamente están de acuerdo con el rol que se les ha puesto a jugar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esto no va a acabar bien para ellos. Claro. O van a tener que regresar todas las prerrogativas poco a poco que han ido recibiendo, o van a tener que decidirse a tomar el poder. En ninguno de los dos casos salen bien librados. ¿Por qué? Porque México no es una isla. Exacto. Y México no está para una dictadura militar sin que sus vecinos digan nada. El mundo tiene cosas que decir y ya lo hemos visto. Y el mundo de hoy, sobre todo viviendo en Occidente, digo, si vivieras del lado de Vladimir Putin, pues a lo mejor podrías pasar por ahí escondido entre China y Rusia, pero, a ver, vivimos abajo de los Estados Unidos, abajo de Canadá, tenemos Europa en medio, nuestros socios comerciales son esos, son Europa, Norteamérica, Centro y Sudamérica. Claro. Esos son básicamente nuestros socios comerciales. Entonces, a ver, además del ejército inconforme, hay grupos dentro del gobierno del presidente López Obrador que es evidente que no están de acuerdo con esto que está ocurriendo, porque más lo filtran en el momento oportuno, cuando se cumplen los 8 años de la desaparición de los muchachos, pero también cuando está más encendido y más intenso el debate sobre esta norma con la que pretenden violar la propia Constitución y prolongar la estadía de, ya no solo es Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ya no es solo eso, ya es también prolongar la estadía del ejército en la calle, haciéndose cargo de la seguridad del país, cuando no se ha trabajado en construir policías civiles profesionales, cosa que según la propia reforma que permitió que el ejército estuviera este sexenio en la calle a cargo de la seguridad pública, paralelamente tenían que haberse formado policías. Claro. No ha habido nada de eso. Entonces, la inconformidad, la división y los grupos internos no solo están en las fuerzas militares, están en el propio gobierno, digamos, vamos a ver, llevarlo en la parte civil del gobierno morenista del presidente López Obrador. Perfecto. Pues digo, creo que no podemos hablar ahorita mucho más de este tema, tenemos que ir viendo cómo evoluciona y pues mientras tanto, a ver qué ocurre también, qué pendientes tenemos ahorita para esta semana, Alejandro. Pues mira, el Senado se dio 10 días más para tratar de lanzar adelante este proceso tratar de conseguir los votos para pasar, pues es una reforma constitucional. Claro. Es prorrogar la estadía del ejército en la calle, es reformar un artículo transitorio de la Constitución. Y bueno, el gabinete está pasando
al Poder Legislativo, están, pues es la glosa de lo que se llama la glosa del informe. Ok. Están en Pues está bien. comparecencias. Vamos a ver qué viene, qué pasa. Insisto, creo que este es un tema relevante. Sí, Vamos a ver cómo evoluciona. Pero para mí es muy claro. Exhibieron al gran aliado del presidente, Sí. el ejército. No deben estar cómodos, pero lo que es la propia investigación de este gobierno, insisto. Ese es el tema importante y eso es lo que no hay que perder de vista. No Y es es una una investigación filtración del pasado, es una filtración, viene que de viene dentro desde dentro. del gobierno y es la investigación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Perfecto, pues muchas gracias, Alejandro. Creo que nos vamos con tarea y sobre todo, pues como decías, ¿no? Estar pendientes de lo que viene. Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro, muchas gracias. Rápidamente tu Twitter. Muchas gracias, Armando. Edgar, @enVilaFisher. Perfecto. Y nosotros, Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. No olviden suscribirse. No olviden darle like a este video. Y también síganos en Conexionistas en Spotify. Ahí tenemos todos los capítulos de Conexionistas. Y recuerden que la música de Conexionistas es de Alejandro Sábor y te la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.